El día de hoy te voy a enseñar cómo funcionan y cómo utilizar las dos nuevas habilidades que estarán llegando a Free Fire con la próxima actualización. Mucho gusto, mi nombre es Brian y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que sería la habilidad de Justin Bieber que se llama Voz Centinela. Esta habilidad consiste básicamente en que vas a bloquear daño utilizando puntos de EP. Si no sabes qué son los puntos de EP, el EP son los puntos que se ganan cuando uno se come algún hongo y esto hace que aparezca una lineecita amarilla arriba de la vida normal del personaje. Este es el EP. Ahora, lo que realmente hace esta habilidad es ampliar la vida que ya trae por defecto el personaje. Si el personaje por defecto trae 200 puntos de vida, si tú estás utilizando esta habilidad solo, más o menos vas a poder ampliar la vida de tu personaje a 220 puntos de vida. Y ya les voy a explicar por qué. Les voy a mostrar algunas repeticiones para que entiendan mucho mejor de lo que les estoy hablando. Primero quiero que observen esta repetición en cámara lenta. Aquí tenemos 78 puntos de EP y estamos en un combate. Ahora quiero que vea lo que causa nuestro enemigo cada vez que nos hace daño. Lo que sucede es que directamente cada que el enemigo nos hace daño o nos da un disparo, el daño va directamente a lo que serían nuestros puntos de vida. Y podrán ver que los puntos de hongo no disminuyen en una gran cantidad, sino que van pasando poquito a poco, uno a convertirse en parte de nuestra vida. A esto es a lo que nosotros estamos acostumbrados en el juego. Este es el ejemplo sin la habilidad. Ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos a la habilidad del nuevo personaje Justin Bieber equipada, y aquí es donde se empieza a poner la cosa interesante. Tenemos la misma situación que antes, tenemos un personaje con 17 puntos de EP y los 200 puntos de vida, y todavía no habíamos iniciado un combate, habíamos acabado de encontrarnos con un enemigo. Ahora quiero que observen esto. Justo cuando nos empezamos a disparar con nuestro enemigo, vean que los puntos de EP empezaron a disminuir drásticamente. Literalmente con los primeros disparos quedamos con 0 puntos de EP. Esto lo que quiere decir es que parte del daño que nos causen nuestros enemigos va a ser absorbido o cubierto por los puntos de EP. Y por esta razón es que yo les digo que esta habilidad lo que hace es ampliar un poco lo que sería la vida de tu personaje, ya que sería como tener parte de la vida del personaje también en los puntos de EP. Y se los voy a volver a mostrar con otra repetición para que vuelvan a ver que esto no sucede solo una vez, esto sucede cada vez que tú inicies un combate. Tenemos exactamente la misma situación, un personaje con 200 puntos de vida y 100 puntos de EP antes de iniciar un combate. Y después de que iniciamos el combate podemos empezar a ver que parte del daño que nos está haciendo nuestro enemigo no va directamente a lo que serían los puntos de vida, sino que primero toca parte de los puntos de EP y después va pasando a lo que serían los puntos de vida. Y al finalizar el combate terminamos con menos de 80 puntos de EP. Y gracias a que lo he analizado varias veces, he notado que más o menos el promedio que se bloquea cuando tú estás solo es nada más de 20. Pero otra cosa también importante que nos dice la teoría de este personaje es que podemos bloquear también puntos de daño de nuestros compañeros. Por lo que si tenemos a nuestros compañeros a menos de 12 metros y ellos tienen EP, podríamos estar bloqueando hasta 80 puntos de daño, lo cual en mi opinión sí estaría muy pero que muy roto. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo en el cual me sucedió esto. Ya que empezamos el combate y tenía varios amigos cerca y yo había comprado 100 puntos de EP, y después de que me eliminaron pueden observar que terminé con 24 puntos de EP. Lo que quiere decir que bloqueé más de 70 puntos de daño cuando me dieron el tiro que me dejó convulsionando. Y esto significaría que el verdadero potencial de esta habilidad lo podríamos sacar cuando estemos jugando con amigos en escuadra. Por lo que muchas personas dicen que esta habilidad no es tan buena, pero yo en lo personal creo que le podemos sacar una buena utilidad. No estoy diciendo que esté rotísima, pero sí está bastante interesante y podría ser de muy buen provecho. Otra cosa que también noté es que parte del EP que podemos bloquear de nuestros compañeros
se nos va sumando a nuestro EP, ya que en muchas ocasiones vi que por ejemplo yo había comprado nada más 100 de EP y al finalizar la partida me daba cuenta de que tenía 200 de EP y no me explicaba cómo sucedía esto hasta que me di cuenta de que también era gracias a la habilidad de Justin Bieber. Pero cuéntame en los comentarios qué te parece esta nueva habilidad, ¿te gustó? ¿Es digna de ser utilizada o no? Y ahora vamos a pasar a lo que sería la segunda habilidad que va a llegar en esta actualización, que por ahora no sabemos muy bien qué personaje irá a llevar esta habilidad. Como ustedes saben, Eva fue la primera mujer que apareció en el juego. Yo creo que fue la primera personaje que integraron. Esta personaje, como todos sabemos, nunca ha tenido habilidad, pero en esta actualización al parecer le van a meter una habilidad. Y dice lo siguiente: después de activar la habilidad, el usuario puede atacar una pared glue en los primeros 10 segundos para marcar a los enemigos a 5 metros de la pared glue y causar daño a dichos enemigos. Esta habilidad sí es mucho más sencillo de entender, pero también es importante recalcarles que es una habilidad activa. Por lo tanto, es un dato bastante importante a tener en cuenta. Ahora, básicamente cuando nuestros enemigos pongan una pared glue, nosotros activamos la habilidad y vamos a poder ver dónde están ubicados. Y como pueden ver, vamos a poder dispararle en donde se encuentra el enemigo y vamos a poder hacerles daño a través de la pared glue. Por lo que ya no les debe parecer extraño si un enemigo los mata y ustedes pusieron antes una pared glue. Es por culpa de esta habilidad, así que por favor no lo reporten, no son hackers. Y bueno, es así de sencillita esta habilidad, muy fácil de entender. Así que bueno amigos, muchísimas gracias a todos los que han visto hasta aquí, en serio los adoro. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, darle like, todo ese apoyo se agradece muchísimo y además lo mejor, es gratis. Así que bueno, recuerden que hago directos en Twitch, el link está en la descripción y ya somos más de 200 personas ahí, en serio les agradezco muchísimo. Así que bueno, nos vemos después, adiós.